Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los módulos 3 y módulo 4, que son los finales ya de este curso. Así que bueno, voy a compartir pantalla para proyectar algunas diapositivas que nos van a ayudar a avanzar y a darle un contexto a todo esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos atravesando en el módulo 3 un módulo vinculado a el uso de metodologías ágiles para innovar, ¿sí? En realidad iniciamos este módulo hablando del Lean Canvas, ¿no es cierto? Y la palabra Lean tiene que ver con esto de la agilidad, con que es algo liviano, perdón, con el Lean Startup, ¿sí? Entonces, fíjense, eh, nosotros habitualmente nos encontramos con noticias como estas, ¿no es cierto? Acá hablamos de emprendimientos, pero claramente podemos hablar de cualquier tipo de desarrollo tecnológico, algo que pretenda hacer innovación, ¿no es cierto? Algo que por el momento es creativo, pero todavía no tenemos la validación por parte del mercado para definir que ese producto realmente soluciona algún problema, ¿no? Realmente crea valor. Entonces, acá la cuestión, fíjense, que realmente los porcentajes de fracaso y de errores son bastante altos y muchas veces, ¿sí?, tienen que ver con esto. O sea, más allá de la creación de empresas, lo podemos pensar para la creación o el desarrollo de productos o de servicios, ¿sí? Antes, o por ahí volviendo un poquito para atrás, muchas veces las personas tienen ideas, ¿sí?, para desarrollar algún producto, lo hacen y lo intentan colocar en el mercado, ¿sí? Y pensamos en cualquier producto y también podemos pensar en productos o desarrollos que son innovadores, justamente, que tienen características diferenciales. Entonces, justamente ahí, en los casos en los que se sigue esa lógica, es que existen grandes problemáticas y altos grados de fallo, ¿sí? Por eso lo que se intenta hacer es dar más pasos como para estar más cerca de lo que realmente necesita el mercado. Entonces, a partir de que se tiene la idea, lo óptimo sería después generar algún tipo de plan de negocio, proyecto, ¿sí?, lineamientos estratégicos de cómo avanzar. A partir de eso, generar prototipos, empezar a armar en forma concreta, quizás no con todas sus características técnicas, pero sí con las más importantes, esos MVP, ¿sí?, los mínimos productos viables, y después testearlos y validarlos con los potenciales clientes, con el perfil de personas que entiendo que, personas o empresas que van a ser clientes de esa innovación, de ese producto, y a partir de esa ida y vuelta, ese feedback, sí generar el producto, empezar a producir a escala o en serie, y después sí avanzar a la etapa de mercado, ¿sí? Fíjense que hay muchísimos más pasos y muchísimos más contactos de esa idea que primero fue algo abstracto, pasa a un plan, a un documento, después a un prototipo, a algo tangible, a algo que otros lo pueden usar y lo pueden de alguna manera generar algún tipo de feedback, ¿sí?, para mejorarlo, y recién después pasa a etapa producto y al lanzamiento en el mercado, ¿sí? Entonces, justamente lo importante de esto es que yo siempre hablo de este problema, ¿no es cierto?, el problema de la cenicienta, ¿sí?, del zapato de la cenicienta, que tiene que ver básicamente que muchas veces cuando iniciamos el desarrollo de alguna idea con el tramo corto, ¿no?, ese proceso corto que veíamos hoy, en realidad quizás ese producto le venga bien, le ayude a una sola persona, así como fue
el cuento de la Cenicienta y ese zapato que queda perdido después de una fiesta y que después este príncipe va recorriendo toda esa aldea buscando a quien ese zapato le quede bien y encuentra una sola persona que le quede bien, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar de pensar justamente, o sea, combinando con lo que veníamos charlando en los módulos anteriores, dejar de pensar en el producto, sino en lo que realmente necesita esa persona, esa empresa u organización a la cual nosotros estamos destinando esta innovación, ¿sí? Entonces, el síndrome de la Cenicienta, perdón, se me complicó el PowerPoint, vamos a cortar la grabación un segundo. Bueno, ahora sí, retomamos después de un problemita técnico. Entonces estábamos hablando de esto de centrarse en el producto, que es muy habitual, ¿sí? En centrarse en la innovación, en el desarrollo, y no mirar realmente el problema que vamos a solucionar con ese desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, justamente lo que podemos resumir que suele pasar es que todo el desarrollo, todo lo que tiene que ver con el análisis económico, solía estar como muy alejado de lo que pasaba en la realidad, ¿sí? Entonces, claramente había una alta tasa de riesgo, ¿no es cierto?, de fracaso, porque la distancia entre lo que se desarrollaba y lo que se necesitaba era muy amplia. Entonces, bueno, fue por eso que surgen este tipo de metodologías ágiles, ¿no es cierto?, donde claramente en todo el tiempo se está testeando la idea en el grado que esté, ¿no es cierto?, en el momento idea, en el momento primeros conceptos, en el momento de desarrollo tecnológico inicial, en el más profundo. Entonces, justamente esta metodología Lean Startup lo que de alguna forma hace es introducir el método científico en el desarrollo tanto de productos, de servicios, de empresas, ¿sí? de formas, de procesos. Lo podemos pensar en todo tipo de innovación, o sea, la otra vez comentábamos, ¿dónde podemos aplicar la innovación? Bueno, claramente en todos esos nichos donde podemos aplicar la innovación también podemos usar esta metodología Lean Startup. ¿En qué se basa? Bueno, justamente en esa constante iteración y en esa constante validación, es decir, desde construir desde las ideas, ¿no es cierto?, construir productos, de esos productos testearlos, obtener información y aprender para mejorarlos, ¿sí? Y eso que sea un circuito, un círculo, ¿no es cierto?, una iteración repetitiva que lleve a un aprendizaje validado y a un producto o un servicio que tenga realmente impacto en el mercado, ¿sí? Cuando hablamos de Design Thinking, justamente estamos hablando también de una metodología ágil que básicamente tiene la misma lógica, ¿no es cierto? Esto de ir por partes de la validación y claramente de tener foco en los usuarios, ¿no es cierto? En quienes tienen un problema que tengo que solucionar de una forma diferente, ¿sí? Como ustedes vieron dentro del material que está en la cátedra, ustedes vieron algún video de Tim Brown, ¿sí? Pero junto con, por ejemplo, David Kelly, tienen una empresa que se llama, si no me equivoco es IDEO, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Que se dedican a proveer servicios de Design Thinking para las distintas empresas. Básicamente, como dicen en su página, fíjense que acá se las dejo, de lo que hablan es que el pensamiento de diseño es un proceso, ¿sí?, centrado en las personas, en las empresas que tienen un problema, ¿sí?, y que justamente lo que se busca es resolver ese problema que quizás es nuevo, es diferente, de una forma creativa, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en diseño, solemos pensar en
en cosas lindas, ¿no es cierto? Como decía en su video Tim Brown. Pero básicamente lo que hacemos al diseñar es que estamos pensando en cuestiones, o sea, estamos pensando estratégicamente en algo. Y como les decía antes, el design thinking, al igual que el Lean Startup, lo que provocan es justamente pasar por el método científico, usarlo en forma ágil para el desarrollo de lo que querramos desarrollar, ¿sí? Seguramente cualquiera de ustedes ha pasado por experiencias de consumo de alguna de estas empresas, ¿no es cierto? Que claramente hacen de la experiencia del cliente una experiencia inolvidable, ¿sí? Justamente ellos encontraron un insight en sus consumidores y cada día lo resuelven mejor, y cada día hacen que los clientes les sean más fieles, ¿sí? Justamente cada una de estas empresas centra su negocio, sus innovaciones, sus desarrollos, ¿no es cierto? Todas son empresas innovadoras en las necesidades que tienen sus clientes, ¿sí? Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Son modelos customer centric, ¿sí? Y fíjense en este cartelito, vemos que para crear innovaciones, bueno, tenemos que conocer exactamente a quiénes le vamos a ofrecer una innovación, ¿sí? Bueno, como les decía antes, tenemos que dejar entonces de pensar tanto en el producto, ¿no es cierto?, en lo que estamos haciendo, sino en ese problema que vamos a resolver con ese producto. Lo importante del design thinking es que básicamente logra unir estos tres mundos diferentes, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, vamos a partir desde acá, desde que genera o se ocupa de algo deseable, de algo que alguien quiere, ¿sí? De un problema, de una necesidad, ¿sí? Y tenemos acá en el objetivo a ese consumidor, quien sea. Entonces, vamos a ver soluciones, ¿sí? Problemas, y vamos a generar distintas cosas, ¿sí? Que pretenden ser innovadoras. Ese es el primer paso. Ahora, no solamente es lo deseable, sino que también el design thinking genera estos productos, servicios, procesos o modelos de negocio que son factibles, que son posibles de llevar adelante, ¿sí? Fíjense que acá está desarrollado, son factibles en lo social, en lo medioambiental, en lo tecnológico, en lo político, en lo legal, en lo organizacional, ¿sí? Y por otro lado, la tercer pata, muy importante, es que claramente tiene que ser viable en lo financiero, en lo económico, ¿sí? Entonces, Design Thinking lo que permite es llegar a obtener este diamante, este valor, que justamente tiene las tres propiedades: es deseable, es factible y es viable, ¿sí? ¿Cómo podemos definir a esta metodología? Bueno, con todas estas palabras. Es una metodología, es un proceso. Me dice, bueno, paso 1, paso 2, es una receta que de alguna forma responde a solucionar estos desafíos, estos retos. Usa la iteración, eso que decíamos, bueno, vuelvo a probar, es iterativa, ¿no es cierto? Es ágil. En esto también lo que se busca es utilizar la menor cantidad de recursos posibles, ¿sí? En el tiempo. Entonces, básicamente la agilidad tiene que ver con que todo sea bastante rápido, que no haya grandes costos, que no haya mucho desperdicio de materiales. Como decíamos recién, es basada en las personas, se basa justamente en la creatividad, lo que decíamos antes, en encontrar soluciones distintas, quizás a problemas nuevos. Y fíjense que, más allá del tema de la validación, que un poco lo charlábamos antes, es visual y colaborativo, ¿sí? Acá se usan modelos que son
amigables, ¿sí? La usabilidad de estas tecnologías o de estos procesos son muy amigables para todos, ¿no? Especialmente en lo visual. Y por supuesto es muy importante la participación de muchas personas, ¿sí? Que justamente aporten su visión, sus distintas formas de pensar, experiencias, decisiones de cómo enfrentar cada cuestión, ¿sí? Todas ellas suman le suman valor a este proceso del design thinking, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos definir a estas 5 etapas del design thinking, las podemos agrupar en 2 diamantes de la innovación, ¿sí? Siempre comenzamos con un reto, con un problema, un desafío, y estos diamantes, a ver, quiero pasar, bueno, he terminado la presentación. Esos diamantes, mientras se corrige el tema de la pantalla, tienen dos etapas, ¿no es cierto? La etapa de la divergencia y la etapa de la convergencia, ¿sí? O sea, esta parte de empatizar, voy a ver si puedo ampliar la pantalla, cuando uno empatiza, lo que claramente está haciendo es mirar a ese otro y encontrar todos los problemas que tiene, ¿sí? Todos, o sea, a ese otro, a esa situación, a esa empresa, hacia donde estemos mirando, ¿no? Entonces entramos en una etapa de divergencia, mucha información, para después entrar en otra etapa que es de convergencia, y es justamente este otro paso que tiene que ver con la definición. Bueno, de todos estos problemas que vi, de todos estos desafíos que vi, bueno, ¿cuál es el importante, el más importante para mí? Por el que voy a ocuparme en este momento, probablemente de lo que surja de esta etapa previa. Bueno, puede haber muchos insights para tratar más adelante, ¿sí? Y por otro lado, o sea, una vez que se pasa por este primer diamante, donde decido de qué me voy a ocupar, ¿sí? En la segunda parte ya voy a estar viendo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con eso que me voy a ocupar? ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces, volvemos a tener una primera parte de lo que podemos llamar divergencia, ¿no es cierto? Esto de idear, esto de generar muchas ideas para resolver este problema. Podemos pensar en las distintas herramientas que vimos en el curso para generar ideas, y a partir de ahí que volvemos a estar en divergencia con muchas cosas por avanzar. Bueno, pasamos a la convergencia, que ya tiene que ver con esto del prototipado, con generar algunas, pueden ser maquetas, dibujos, procesos, experiencias, ¿no es cierto?, para que otras personas lo puedan usar y puedan darnos su opinión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la validación y la evaluación. Entonces, fíjense cómo de mirar, de observar, de encontrar el qué tengo que resolver, que pasó por el primer cuadrante, perdón, por el primer diamante, pasamos a esta etapa donde sí vamos a darle forma a eso que tenemos que solucionar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estuvimos viendo en este módulo tiene que ver con estas nuevas formas de trabajo que tienen algunas cuestiones muy puntuales pero muy importantes. Una, centrarse en el cliente, la más importante. 2, ser absolutamente ágiles, es decir, baratas, rápidas. O sea, cuando pensamos en agilidad y en recursos, no solamente hablamos de dinero, estamos hablando de todos los recursos que utilizamos al momento de trabajar, ¿sí? Y por otro lado, son metodologías que incluyen el aporte de otros. ¿Por qué? Bueno, porque justamente son lo que nos van a dar esa amplitud de visión que no nos dan, por ejemplo, estos mecanismos
de innovación cerrada como los que vimos en los módulos anteriores. Bueno, hasta acá entonces la temática de Lean Startup y Design Thinking, y quería hacer una breve reflexión sobre el módulo vinculado a la propiedad intelectual. Ustedes ahí tienen mucha información valiosa, y es importante que lo veamos, o sea, como para complementar toda esta información. Lo importante es que nosotros veamos que la propiedad intelectual, muchas veces desconocida por muchos, ¿no es cierto?, diciendo que hasta puede estar en nuestra cotidianeidad, en los comercios o los negocios o las actividades de las personas, ¿no es cierto? Está la necesidad de saber si estoy infringiendo algún derecho de otro, ¿no es cierto?, algún derecho de propiedad intelectual de otro, o bien si yo estoy actuando y trabajando sin protegerme, y con la posibilidad de que quizás algún otro pueda hacerse de mis derechos. Entonces, la propiedad intelectual básicamente lo que hace es, bueno, proteger los derechos de quien está haciendo creaciones, ¿no es cierto?, está generando novedad, y de alguna forma se los adjudica para que para que las personas puedan disfrutar quizás de los beneficios que la comercialización de esos derechos les pueda generar. Bien, por lo tanto, entonces mi recomendación es que recorran el capítulo, el módulo de propiedad intelectual, traten de buscarle la aplicación a cada instrumento, a lo que ustedes tienen en la teoría, a fin de poder amigarse con ellos, tener en cuenta que existen varias maneras de poder protegerse, y que en Argentina hay a disposición organizaciones dentro del ámbito estatal, como por ejemplo el INPI, donde se pueden comenzar a hacer los registros de aquellas creaciones que se desarrollan, ¿sí? Como para que estas innovaciones tengan justamente ese rédito económico para quienes efectivamente estuvieron trabajando en ello. Así que bueno, quedo a disposición para mayores consultas, y la idea es que el próximo encuentro podamos abordar y resolver todas las dudas que tienen que ver con el trabajo final de la materia. Así que aprovecho a saludarlos y a estar en contacto con ustedes. Muchos saludos.